Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Cuando nosotros hablamos de ser testigos, es cuando nosotros observamos algo o nos pasó algo. Ahí donde tú estás, piensa en alguna situación donde tú ibas manejando o ibas por la banqueta y de repente tú vistes que un carro chocó con otro. Entonces tú en ese momento tú fuiste testigo ocular de lo que pasó en ese momento. Entonces tú puedes dar fe y testimonio de lo que pasó. No, es que fíjese que el otro venía por acá y el otro no vio el alto. Y ahí te empiezan a entrevistar, llega Noticiete, cuénteme cómo fue, que llega a prensa libre. Y ustedes dando ahí se vuelven famosos. Pero ustedes son testigos de lo que pasó. En el reino de los cielos, de igual forma, nosotros somos testigos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿testigos de qué? La palabra de Dios en el libro de Hechos cuenta de que el Señor pasó, hablando del capítulo 1, pasó 40 días con sus discípulos, visitándolos aquí, visitándolos allá, alentándoles, dándoles ciertos parámetros, pero llegó el día en cual Él tenía que ascender a los cielos. Y en ese momento viene Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Por favor, abre tu Biblia o enciende tu Biblia. O ni fu ni fa, pues mira acá adelante. Y mira lo que dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, escuchen esto, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Cuando Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí quiero hacer una pausa. Ustedes han escuchado o tal vez vienen de algunas iglesias que no les gusta hacer tanta bulla, que no les gusta aplaudir, que no tienen batería, que la batería es el cajón del diablo, etcétera, etcétera. Entonces, esta línea de iglesia o de dominación, con todo respeto, pues ellos no le dan el lugar al Espíritu Santo. Obviamente sí creen en la Trinidad, pero como un fundamento cristiano base, creen en la Trinidad, pero no le dan el lugar que en este caso debe de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, Jesús les dice, esperen. ¿Y para qué le está diciendo que esperen? Le está diciendo que esperen el bautismo del Espíritu Santo. Dice, así como Juan el Bautista bautizó ¿en qué? En agua. Así dice al final del versículo 5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, acá deja bien en claro Jesús de que es necesario que las personas sean bautizadas con el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 Jesús les dice, pero recibiréis, escuchen esta palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis, repitan conmigo, seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Bueno, acá hay un antes y hay un después. Si nosotros recapitulamos un poco, cuando Jesús fue capturado, ¿dónde estaban los 12 discípulos? ¿Protegiendo a Jesús? ¿Protegiendo a su maestro? Unos están dormidos, otros se habían ido escapado y solo había uno, ¿se recuerda? Pedro, pero no para ver si lo libraba o lo protegía, sino para ver qué estaba pasando. Y cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, sí, tú hablas como ellos, nosotros te hemos visto, y él negó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. O sea, de que
lo que en este caso, cuando inclusive Pedro le dijo, mira, no importa lo que me pase, yo te voy a seguir, yo daré mi vida. Pero ahí, cuando vienen los tetuntes, hermano, ahí la mayoría sale huyendo, ¿no es cierto? Cuando la cosa se pone color de hormiga, ¿y los cuates? ¿Y los amigos? ¿Y aquellos que me dijeron que iban a estar conmigo en las buenas y en las malas? Creo que solo eran las buenas, porque en las malas salen huyendo. Pues de igual forma le pasó al Señor Jesús. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que estos hombres se habían llenado de temor por perder su vida. Pedro ahí negó al Señor. Ahí Pedro hizo varias cosas, así rapidito. Pedro pecó porque mintió, pecó porque juró en el nombre de Dios en vano, sabiendo que eso era malo. Pero cuando la cosa se pone difícil y entra temor a nuestro corazón, uno hace lo que sea o dice lo que sea con tal de librarse. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú estás manejando un vehículo y no tienes papeles y te para la policía? Por dentro tú no estás diciendo, le voy a decir la verdad, que no cargo papeles. Uno por dentro a la rápida dice, ¿dónde está el billete de color anaranjado? ¿Dónde está el billete de color café? Porque uno rápido quiere librarse de algo malo que le vaya a pasar, ¿sí o no? Es cierto. Es como cuando nosotros sacábamos las notas malas cuando nos íbamos a examinar y nosotros decíamos cualquier cosa a nuestros papás para que no nos pegaran. Eso es algo natural que nos pasa a nosotros. Entonces, ese es un antes y el después. Viene Jesús y les dice a sus discípulos, en esos 40 días, prepárense, no tengan miedo, esperen la promesa de Dios. Y ahí empieza a decirles y les dice 3 cosas en las cuales nos vamos a centrar el día de hoy. La primera es, esperen la promesa de Dios. Lo segundo, porque recibirán poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Y el tercer punto, y me serán testigos. Entremos al primero, la promesa de Dios. A ver, levanten la mano, ¿cuántos habían escuchado que el Espíritu Santo Dios lo había prometido? Levanten su mano. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bueno, perfecto. Entonces, cierren un momento sus oídos y voy a hablarle a los que no sabían nada. Miren pues, aquí venía Jesús y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en varios evangelios, Jesús decía esto. Pero vamos a Lucas 24, 49. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. O sea, Jesús ni siquiera estaba pensando que lo iban a crucificar, sino cada vez que él podía, hablaba de la promesa del Padre. Y dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y la promesa de la cual se refería el maestro está en Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Desde ahí estaba la promesa de Dios de recibir el Espíritu Santo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tengan en cuenta que ahí la palabra espíritu está con E mayúscula, y cuando está con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y alguien dirá, hermano, pero ahí solo habla del pueblo de Israel. Mira lo que dice más adelante, versículo 29. Y también sobre los siervos, hablando de los gentiles. O sea que tanto para la casa como para los gentiles, nosotros los gentiles. Entonces dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu Santo, hermano, la llenura del Espíritu Santo es tan real como el aire que usted está respirando en este momento. Va, si usted no quiere el Espíritu Santo, va, no respire pues. Así de real es el Espíritu Santo. No es una historia
no sé, de Disney, así que no ocurrió, que qué bonito el Espíritu Santo. No, es tan real como el aire que estás respirando. Y es una promesa de Dios para su pueblo. Así como nos gusta aferrarnos del libro de Salmos cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, que es una promesa de Dios, ¿por qué no te aferras también a esa promesa de Dios? Que vas a hacer que ya eres lleno del Espíritu Santo. Vamos al segundo punto. ¿Por qué? Porque recibirán el poder de Dios. Vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era movido de diferentes formas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba en algunas personas, no en todas las personas. Estaba en algunas personas, como por ejemplo José el soñador. ¿Se recuerdan de la historia de José el soñador? Al final, cuando el faraón dijo, ¿en dónde encontraremos a un hombre donde esté el Espíritu de Dios? Otra referencia es Josué, el que llevó al pueblo de Israel después de estar en el desierto a conquistar la tierra prometida. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios estaba sobre José. También habla el Espíritu Santo habla el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, como por ejemplo Otoniel, como Gedeón. ¿Se recuerdan que hace como 15 días más o menos yo estaba predicando de Gedeón? Que el pueblo de Israel iba clavo tras clavo y cuando decía, es cierto, me aparté de Dios y pedía perdón a Dios, Dios enviaba más de alguien y ese alguien recibía la llenura del Espíritu Santo y con esa llenura, con ese poder era que conquistaban los reinos e Israel era liberado. Como por ejemplo también Sansón. Creo que Sansón le suena un poquito más que Gedeón, mucho menos que Otoniel. Pero de igual forma, Sansón en ciertos momentos no era el cabello sedoso, lacio, como quieran llamar. No, el Espíritu Santo descendía sobre él y en ese momento agarraba la quijada de un burro y mataba a un montón de filisteos. Cuando estaba sin ojos y pelón, cuando lo habían capturado, él le dijo a un niño, llévame donde están las columnas. Y el niño lo llevó donde estaban las columnas más grandes que sostenía el edificio. Y ahí no tenía pelo, sí tenía pelo, no. Sin ofender, Andrés. No tenía pelo. Y en ese momento descendió el Espíritu Santo, el poder de Dios, y en ese momento jaló las columnas y mató a más filisteos, los cuales él había matado en toda su vida. O sea, el Espíritu Santo se movía de igual forma, en ciertos momentos descendía. Y en otras ocasiones también el Espíritu Santo era depositado en algunas personas. Como por ejemplo, Bezaleel. Y usted dirá, ¿y eso, hermano, de verdad existe en la Biblia? Sí, hermano. Eso está en el Antiguo Testamento. Y sobre de él Dios depositó su espíritu, un espíritu de creatividad, porque él fue el arquitecto y diseñador del templo, el cual iban a edificar. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo en algunos momentos estaba completamente en algunas personas, estaba en ciertos momentos o era depositado, pero no estaba en todos. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento tú automáticamente fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ok. Cuando tú aceptaste a Cristo, es como, por ejemplo, cuando tú, a ver. Creo que las mujeres me van a entender con este ejemplo. Es como cuando tú compras una estufa y empiezas emocionada a abrir la caja, la estufa de mis sueños, la hornilla eléctrica, la hornilla de gas o la plancha de no sé qué y
Y empiezan a ver toda la estufa y empiezan a abrir, ay, trae esto, trae horno pequeño, trae horno grande. Y empiezan a ver todas las cosas que trae, todas las extras, todo lo adicional que trae. O por ejemplo, cuando tú compras una computadora, ¿verdad? Me recuerdo que hace muchos años, no sé si algunos se recuerdan, pero me recuerdo cuando yo compraba una computadora, mi hermano traía obviamente su monitor, su CPU, sus cables, inclusive traían unos CDs de juegos. Y yo, wow, CDs de juegos, wow, qué chilero, y un montón de cosas que traía. Y decía, wow. Cuando tú aceptas a Cristo, no solamente es el perdón de pecados, no solamente es que tu nombre se está escribiendo en el libro de la vida, no solamente que se está haciendo una pachanga espiritual por tu culpa en el cielo, sino que aparte de eso es depositado ese poder en tu corazón. Ese poder de Dios. ¿Sabes? A ver, ¿alguien me puede leer Génesis 1:1, por favor? No. Ok. El 2, por favor. A ver, Andrés. No hay señal, no hay señal. El versículo 2, ¿alguien entiende Génesis 1:2? El Espíritu de Dios se movía sobre... ¿Qué se movía, hermanos? ¿Qué se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios, el poder de Dios. Y cuando Dios dice hágase, sepárese, ¿quién lo hizo? El poder de Dios, el Espíritu de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, abre el mar a la mitad. ¿Cómo así, Señor? El que abrió el mar en dos fue el Espíritu Santo. La columna de humo y la columna de fuego que estaba siempre en el desierto guiando al pueblo de Israel, ¿quién era? El Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo, imagínate, ese poder inmenso fue depositado en ti. Yo estaba viendo hace tiempo lo de la energía atómica. Y esa energía atómica, hay unos silos, si no estoy mal, son unos tubos gigantes que están recubiertos de hormigón, concreto y un montón de cosas. Y en medio tienen esos átomos que genera la energía atómica. ¿Y qué pasaría si abrieran por un momento eso? Obviamente explota todo eso, porque tiene que ser manejado con sumo cuidado. Entonces, dentro de eso, yo puedo asimilar lo siguiente, que ese gran poder de Dios está depositado en nuestro corazón. Mira lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira el proceso acá. Habiendo oído la palabra de verdad, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y después dice, y habiendo creído en él, cuando tú creíste en Dios, en Cristo Jesús, bueno, al final es lo mismo, como tu único y suficiente Salvador, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero llegar a este punto. Si tú tienes el poder de Dios dentro de ti, si tú tienes ese mismo poder que fue depositado en los discípulos, que antes eran unos miedosos,
pero después no les importaba nada, que si los iban a meter presos, que si los iban a azotar, etcétera, etcétera. No les importó nada después. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo ya en ellos, estaba la promesa de Dios. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos valientes en Cristo hay en esta mañana? ¿Y los demás? Ok, voy a hacer algo. En teoría, todos los que estamos aquí somos cristianos. Y si alguien no es cristiano, pues puede aceptar a Cristo hoy sin ningún problema. Pero quiero hacer algo. Como la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces es evidente que todos ustedes tienen ese poder y tienen esa fuerza. Entonces, voy a dar 5 minutos para que Kevin venga y que predique de Dios. Ven, Kevin. Tenés 5 minutos, no es mucho. Y tenés que todos los que estamos acá reconciliemos. Por favor. No sé. No viene preparado. Está bien. Ok, vamos a ver a Paula, por favor. Paula, ven. Ven, Paula. Tienes 5 minutos. No vengo preparado, dice que. Por favor, tienes 5 minutos de hablar de lo que Dios ponga en tu corazón. Bueno, yo tampoco venía preparada, pero quizá vamos a hablar o voy a contarles de la bondad de Dios, cómo Él ha sido bueno conmigo en estas 3 semanas. No sé, yo soy como una persona muy insegura y tenía que ir a mis prácticas de la universidad y yo me recuerdo que el domingo 14 yo me puse casi que a llorar porque no sabía ni qué iba a hacer. Era mi primera vez enfrente, o sea, en un hospital viendo pacientes y la verdad, la gloria sea para Dios porque me dieron mención honorífica por ser muy proactiva en el hospital. Y pues yo sé que Dios me ha usado. Varias personas me han dicho, bueno, una señora me dijo que lo que yo le hacía le había ayudado bastante y yo le dije que no había sido yo, sino que Dios usaba mis manos y Él me iluminaba para como que tener el conocimiento para poder tratar con ellos y pues eso es todo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Andrea, por favor, pasa. Vente para acá. Pasa, Andrea. Lo que Dios ponga en tu corazón. Buenos días. Realmente estoy muy nerviosa porque siempre he sido una persona con muchas inseguridades, muy tímida. Mi temor más grande es estar aquí al frente. Realmente, yo creo que mi mamá ya en alguna ocasión lo había mencionado, cómo fue que Dios obró a través de mi hijo para que hoy yo esté aquí presente. Realmente han sido unos meses o años para mí muy difíciles. El hecho de que yo me embaracé muy joven, realmente yo un tiempo yo renegué, yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo esto me pasa a mí? Yo no lo entendía, no lo comprendía, hasta que un día mi propio hijo me puso en el camino de Dios. Realmente yo me he dado cuenta de las maravillas de Dios, como muchas personas me lo han dicho.
Damián tiene algo muy especial y yo me puse a pensar cuán maravilloso es Dios que está obrando a través de él. Ya van varias personas que me lo han dicho. Damián tiene algo muy especial. A él realmente le llama la atención todo lo que es de Dios, el poder servir. Él es el que me ha motivado también para seguir acá persistiendo. Pues realmente yo no lo creía. Yo decía, no es verdad. Yo vengo de una religión un poco diferente y yo me negaba a aceptar la bendición de Dios. E incluso cuando el pastor aquel domingo me dijo si yo recibía a Dios en mi corazón, lo dudé, no estaba al 100% segura, no me sentía realmente todavía preparada. Cuando Andrés me pidió recibir el curso de vasos de leche y yo lo negué, no me sentía preparada y si me lo vuelven a preguntar realmente no lo estoy, porque ha sido para mí muy difícil el aceptarlo y a pesar de que yo muchas veces lo he renegado, Dios conmigo ha sido bueno, ha sido fiel. Él me ha demostrado lo mucho que me ama. Él sin duda no nos ha abandonado, igual con mi mamá. Él ha obrado de una manera realmente increíble, que yo lo veo y a veces todavía no lo creo, que mi mamá ahora sea esa persona. ¿Eso? Muy bien. Despreocúpense, ya no va a pasar a nadie más. Hay una peculiaridad. ¿Qué fue lo que más hablaron? Bueno, mujeres tenían que ser para hablar más, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, cada una de ellas dio su testimonio. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque yo no puedo hablar algo que no he vivido. Si alguien me pregunta, ¿cómo es ir a un volcán? Yo le puedo decir porque yo ya fui a un volcán. Pero si me preguntan cómo es consumir cocaína, por ejemplo, yo no sé qué es eso. Pero otro le dice, no, mira, te lleva a no sé dónde y te regresa de un sol, no sé. Pero eso es lo que hay que hablar, es lo que hay que expresar. Algunos, y yo no pasé aquí para sentir mal a alguien, sino para que podamos entender que hay ciertos niveles. Hay unos que sí, por ejemplo, si hubiera pasado a Luisito, por eso no lo pasé, porque Luisito hubiera predicado completamente, me hubiera dicho, 5 minutos no me alcanza. Igualmente Jerry se hubiera pasado acá. O sea, se hubieran tardado 1 hora hablando. Pero de igual forma, hay quienes pueden hablar un poquito por lo que sea, a otros pueden hablar un montón. Inclusive si vamos al Nuevo Testamento, ahí se menciona casi siempre solo a Pedro y a Juan. Y los otros discípulos casi no se notan. Después viene ya Esteban, Felipe, Bernabé, Pablo. ¿Pero por qué razón? Porque hay quienes, no sé, por la forma de ser, pero independientemente de cómo seamos y quiénes somos, el Espíritu Santo está depositado en cada uno de nosotros. Y cuando sea el momento oportuno, cada uno de nosotros tenemos que hablar de ese amor y de lo que Dios ha hecho en mí. Ahora, en nuestros tiempos, no como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba solo en algunas personas. Ahora está en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba solamente depositado en algunas personas, pero ahora está en cada uno de nosotros. Antes, Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras.
Y él pidió sabiduría. Y fue la llenura del Espíritu Santo que lo llenó para ser el hombre más sabio. Pero después nos muestra que también el Espíritu Santo puede dar habilidades y sabiduría. Y eso lo tenemos cada uno de nosotros. Pero a lo que yo voy, que la promesa de Dios está depositado en cada uno de nosotros. Cuando nosotros fuimos llenados por el Espíritu Santo, recibimos 9 elementos que en conjunto es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso nos sirve para nosotros cambiar nuestra forma de ser. Si alguien tiene un carácter fuerte, el Espíritu Santo poco a poco lo va a ir cambiando. Pero por el otro lado también tenemos los dones del Espíritu Santo, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua y interpretación de lenguas. Entonces ahí es donde nosotros vemos que tenemos el paquete completo dentro de nosotros. Y quiero ir terminando con esto. La palabra de Dios habla de la historia de un hombre que estaba endemoniado. ¿Cuántos demonios tenía adentro? Dice la palabra que tenía una legión, que era una cantidad exagerada de demonios dentro de ellos. ¿Y por qué se llamaba legión? Porque en el ejército de Roma una legión era de más de 100 soldados. Imagínense la cantidad de demonios que tenía este hombre. Entonces dice la palabra que Jesús llegó a una orilla de este pueblo y un hombre completamente desnudo, sucio, harapiento, gritando, llegó delante de él. Y los demonios le hablaron a Jesús y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros? No ha llegado todavía nuestro momento. No nos mandes al abismo. Mándanos aquellos cochitos. Y el Señor los mandó hacia ahí. Después estos coches se cayeron al despeñadero. Y este hombre quedó completamente libre de esos demonios. Lo cambiaron, lo asearon. Y la gente del pueblo llegó y le dijeron: maestro, por favor, déjanos, porque tenemos miedo de esto sobrenatural, no estamos acostumbrados. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, que le tenemos miedo al mover del Espíritu Santo. Le tenemos temor que nosotros hablemos en lenguas. Tenemos temor de dar una palabra profética. Tenemos temor de imponer manos o simplemente de orar por alguien, por sanidad, por liberación. Tenemos miedo del mover del Espíritu Santo. Y estos habitantes de este pueblo le dijeron al maestro: maestro, por favor, déjanos, porque no estamos acostumbrados a ese mover. Jesús se subió a la barca. Y cuando Jesús se subió a la barca, llegó el endemoniado, le dice al maestro: maestro, permíteme que yo te siga. Y para que mires que no te estoy dando cuento, mira lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida, no podemos callar. Yo te pregunto en este momento: ¿Dios ha hecho más de alguna cosa en tu vida? Yo diría no una cosa. Yo diría una docena. Yo diría una centena. Yo diría un millar. Porque buenas y nuevas son sus bondades y su gracia cada día de nuestra vida. Y muchas veces solamente miramos las cosas malas que nos suceden.
pero no miramos las cosas buenas que ya de hecho Él nos da. Este endemoniado dice que él salió y empezó a compartir no lo que había escuchado de otros, empezó a compartir lo que a él le pasó. Por eso cuando pasó Andrea, cuando pasó Paula, ellas que compartieron lo que les había pasado, lo que estaban viviendo. Y eso es lo que hay que hacer. El Espíritu Santo es el que nos impulsa. Yo estaba viendo a Andrea y ella estaba temblando. No sé si te diste cuenta, pero estaba temblando. Y puede ser que en algún momento nos pase eso, compartiendo las bondades de Dios a nuestras vidas. O tal vez orando por alguien. O diciendo, porque tenemos una palabra en nuestro corazón para dársela a alguien y no tenemos el valor. Pero ahí tienes que recordarte que el poder de Dios, la promesa de Dios, te va a respaldar. El Espíritu de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti. Lo que toca ahora es activarlo y continuar. Yo te recordé yo te conté, mejor dicho, que cuando iba a salir al ministerio, una última vez que prediqué, yo estaba predicando de la fe. Entonces le dije, hermanos, si hay algunos hermanos que necesiten oración, sea cual sea, pasen adelante, solamente digan puntualmente por qué quieren que oremos. Invité a unos hermanos que me ayudaran, líderes. Ellos pasaron y pasó bastantes personas y empezamos a orar. Pero mira, hermano, en ese entonces yo solo oraba de dolores de cabeza para abajo. Dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de estómago, porque mi fe no era tan alta. Y ahí Dios me probó. Cuando yo me bajé dije, bueno, a ver quién no se mira tan enfermo. Y ahí yo llego a orar. Entonces llegué a una pareja y dije, esta pareja, bueno, no se miran enfermos, ¿verdad? Ni silla de ruedas, ni nada. Porque uno se tantea, ¿no? Y me recuerdo que llegué con ellos y les dije, ¿por qué quieren ustedes que yo ore por ustedes? Para que Dios haga la obra. Mi esposa no puede tener hijos. Pues que yo solo oro de dolores de cabeza para abajo. Ese ya es otro nivel. Y total que yo estaba viendo dónde estaba el pastor de la iglesia y no lo miraba. Y el Espíritu Santo, ora tú. No, que muy caído pues. Dije, bueno, está bien. Llamé a una hermana, venga hermana, por favor, ponga sus manos en el vientre de esta mujer y vamos a orar. Y total de que yo, Señor, por favor, responde. Esta prueba está muy fuerte, Señor. Y empezamos a orar, sí, Señor, en el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, confiemos en el Señor que Él va a obrar en ustedes, les dije yo. Entonces dije, voy a escoger mejor a qué otras personas voy a orar. Dije, porque creo que no escogí bien. Y me fui a una señora con una, ¿cómo dicen en mi pueblo? Teenagers, ¿cómo es? Se me olvidó la palabra. Una quinceañera, una adolescente. Y total, y que en eso yo dije, aquí no hay mayor cosa. Entonces me acerqué y les dije, ¿por qué quieren que ore? Y ella empezó a llorar. Y dije, aquí la cosa no se mira tan bien. Dije, y la niña empezó a llorar también. Y la mamá me dice, hace 2 días le detectaron cáncer de mama. Y yo, Señor, Dios santo. Bueno, ahí me llené de valor. Recordé que el Espíritu Santo está en mí. Dije, bueno, oremos. Empezamos a orar. Y yo dentro de mí decía, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no escogiste a otro que viniera a orar por ellas? Pero llegará el momento, hermano, escúchame esto, llegará el momento que alguien va a llegar contigo y tú le vas a tener que hablar de Dios, porque tú vas a ser testigo de un Dios todopoderoso.
Tú no puedes hablar de alguien que tú no conoces. Tú no puedes hablar de un Dios todopoderoso si Él no habrá obrado en ti. Tú no puedes hablar de un Dios proveedor si Él no te ha provisto. La semana siguiente, como un mes después llegó este hermano con su esposa, al cual yo oré para que su esposa quedara embarazada. Y me dice el hermano: Nelson, te tengo dos noticias, una buena y una no tan buena, me dice. Bueno, decime la buena, Leo. La buena, y sacó una prueba, no, donde aparece el bebé, ultrasonido, ¿verdad? Ultrasonido. Me dice: mira, el ultrasonido que mi esposa quedó embarazada. Aleluya, le dije: Señor, tú permaneces fiel. Le dije: eres bueno, Señor. Y me alegré un montón. Y la no tan buena es que tu oración fue tan eficaz que van a ser, en vez de uno, van a ser dos, me dice. Dios santo. Conmigo hay que tener cuidado. Pero ahí es donde, miren, hermanos, y voy terminando con esto, tenemos que ser testigos de Dios. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y cada uno de nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo tenemos? ¿Para ser el profeta del año, el profeta de Guatemala, el apóstol, o el que habla más en lengua? No, eso es algo adicional, como un regalo adicional para nosotros. Pero lo primordial de haber recibido el Espíritu Santo es para que no seamos temerosos, que activemos el Espíritu Santo. Si tú hablas en lenguas, dice la palabra que el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Entonces, ¿por qué no las usas? Si alguien habla profecía o da profecía, ¿por qué no le dice: Señor, háblame? Porque dice que el que profetiza alienta al que escucha. Y si hay algún inconverso en medio de la reunión, esa palabra puede confrontar y aumentar la fe del inconverso. Entonces, ¿por qué nosotros minimizamos lo que hay dentro de nosotros? Yo quiero exhortarte en este día a que tú compartas lo que has experimentado de parte de Dios, lo que tú has vivido. Y si tú estás pasando ahorita el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, hermano, confía en Dios, porque Él te va a sacar de ese lugar y después tú vas a hacer testimonio a otros y decirle: jeje, ya falta poco. Me recuerdo cuando iba subiendo al volcán de Acatenango, ahorita último. Tenía 5 minutos y íbamos subiendo con mi hijo. Y yo bien contento, educado como siempre. Buenos días, qué bueno. Y la gente así, bajando del volcán. Y yo contento con todas mis fuerzas. Qué bueno, bienvenido, ¿qué tal el viaje? ¿Qué? La gente, bien, buenos días. Llevaba media hora y después se me fue el gozo. Ya no aguantaba, las fuerzas se me habían acabado. Y un guía me dice: mire, por favor, siéntese, agarre aire y vaya más despacio. Y yo: bueno, está bien. Y yo me daba cuenta que la gente que iba bajando se sonreían y nos decían: ya falta poco. Malaya. Y apenas 1 hora, me faltaban 5 horas para llegar. Pero mire, hermanos, eso no se lo deseo ni a mi peor, nada, tampoco, ¿verdad? O sea, sí es bonito subir al volcán y después bajar. Pero ¿sabe qué es lo más divertido? Tal vez no lo más divertido, sino lo más satisfactorio es que decir: llegué hasta allá arriba y ahorita ya voy bajando. Y aunque bajaba así, mira, hermano, pero ya iba llegando a la meta. Y cuando iban subiendo las personas, yo tenía la solvencia de decirles: vamos, ya falta poco, van a poder llegar y van a poder regresar, cansados y tuidos, pero van a regresar.
Y de igual forma es en medio de las circunstancias. Tal vez tú vas subiendo al volcán, vas subiendo esa prueba, pero cuando ya vengas de regreso, vas a dar testimonio de que hay un Dios proveedor. En medio de esa vida o de ese momento de enfermedad que tú tienes, tú vas a conocer a un Dios sanador y después vas a dar testimonio de que hay un Dios sanador. O en medio de esa necesidad económica, tú vas a conocer a un Dios proveedor. Pero ¿sabes qué es lo peor? No ser testigos de lo que Dios puede hacer en nosotros y en otros. Yo quiero exhortarlos así como cada uno de los que pasó acá, porque Kevin me hubiera dicho, no, pastor, gracias, otro. Next, me hubiera dicho. Pero él pasó acá. Y es cierto, a veces cuando uno dice, bueno, te toca predicar tal día, entonces, ok, está bueno. A mí avíseme 6 meses antes, pastor. Pero la gente no te va a esperar a dar tu testimonio 6 meses. Ahí en ese momento tú tienes que compartir lo que te haya pasado. Si el Espíritu Santo te impulsa a orar por esa persona, no dudes más. Si el Espíritu Santo te dice en ese momento, ora por sanidad, ora. Aquí hay una hermana que yo admiro mucho, tiene una tiendecita. Y esa tiendecita es una trampa espiritual para predicar el evangelio a las personas. Ella me ha contado que cuando pasa la gente ahí, la gente llega a comprar algo y me dice, no tengo mucho, me dice, en la tienda, pero lo poco que tengo yo lo vendo, pero aprovecho el momento para predicar, para ser testigo de Dios, de lo que Dios puede hacer en cada una de las personas. Y ahí ella ora por las personas y sin duda alguna Dios ha tocado a muchas personas. Dios te quiere usar a ti para que tú seas de bendición a otros. Y ahí está el reto. Yo quiero que subamos de nivel, hermano. Ya no seamos bebés fluctuantes, como dice la palabra. O sea, todavía Andrea, ella aceptó a Cristo hace 6 meses, si no estoy mal, algo así. Y aún así ella pasó y dio su testimonio. Pero hay muchos hermanos que ya no somos bebés espirituales. Tenemos que levantarnos y dar testimonio que el que vive en nosotros es el Dios Todopoderoso. Y termino con esto. Hermano, yo quiero escucharte hablar en lenguas. Yo quiero escucharte dar palabra profética a otros. Yo quiero escucharte orar por sanidad por otros. Yo quiero escucharte que tú digas, hermano, mire, yo tengo don de sabiduría y le voy a dar un consejo a tal. Hazlo, porque para eso es esto. No es para guardarlo, sino es para ser de bendición a otros. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.